damos apertura a el panel, precisamente, sobre personas mayores y participación, en el cual tenemos la suerte de contar con la participación de 4 personas. Voy a dar paso a las presentaciones. Federico Armenteros, presidente de la Fundación 26 de diciembre, Amparo Azcutia, cofundadora de Hogares Compartidos, Concepción García, técnica de proyectos de investigación y en la red de buenas prácticas de la Fundación Pilares, y Maite Zavala, miembro vocal de la Junta Directiva de Euskofederpen. Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda parte de la jornada de hoy. La dinámica, estábamos comentando, va a ser, si os parece, Federico, Amparo, Concepción, Maite, es que os voy a ir planteando una serie de preguntas. Esta segunda parte es un poquito más dialogada, para que vayamos tejiendo entre todas las personas que formáis parte de este panel, y también después en el turno de diálogo que habrá. De nuevo estáis invitadas las personas participantes a poner vuestras consultas en el chat, pero como decía, os iré planteando algunas preguntas y hacemos turnos de palabra de unos 5 minutos cada una y cada uno de vosotros, y así podemos ir interrelacionando unas experiencias con otras. De forma que os voy a empezar planteando 2 preguntas. En primer lugar, ¿qué tipo de participación realizáis desde vuestra organización? ¿Por qué este tipo de participación y no otra? ¿Y qué consideráis que hace a una buena práctica ser buena? Muy bien, pues adelante, por favor, Federico, si te parece, abres el turno de palabra, sí. Y a continuación Amparo, Concepción y Maite. Bueno, pues buenos días y gracias por estar aquí, por contar con la diversidad, ¿no? Es muy importante que se ponga cara a todo este sistema que ahora nos tiene, que es que estamos construyendo una sociedad inclusiva donde todas las personas pues, tengan su cabida, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros como trabajamos con el colectivo LGTB, pues no nos tenemos que olvidar, como ha dicho el anterior ponente, de su histórico, ¿no? Entonces partimos de que tenemos a un colectivo que hemos tenido que ser ocultos, que hemos tenido que estar en los márgenes, que hemos tenido, y no solamente por ser del colectivo LGTB, sino por ser personas mayores, hemos vivido una parte de nuestra historia donde la participación era castigada, donde nos han enseñado a que es mejor asumir que el participar, ¿no? Bueno, pues eso se ha introducido, nos lo han estado introduciendo, entonces nos encontramos con que asumes que eres de una determinada época histórica donde la dictadura no te permitía organizarte, donde no te permitía, y luego si sumas otras interseccionalidades, pues ya eres del colectivo. Entonces, del colectivo, pues menos todavía, no podías estar presente, tenías que ocultarte, nadie te tenía en cuenta. Entonces, bueno, eso es donde partimos, ¿no? Partimos de una realidad, de ese conocimiento, ¿no? Para darle la vuelta y para, pues, empoderar, ahora que está esa de moda y está denostada y está, pero bueno, es decirle a la persona, trabajar con la persona para decir que es importante, que tú vales, que eres bueno y que esta sociedad te necesita, ¿no? Entonces, bueno, pues eso tiene su proceso, porque gente que pues, se ha quedado en el victimismo, muchos se han quedado en el victimismo, he sufrido tanto, es que, y ahora, pues bueno, bonito, eso fue en ese momento, ahora hay que cerrar y hay que seguir remando, porque estamos en mitad del océano y tenemos que llegar a un puerto, o sea que o remamos o nos quedamos ahí. Bueno, son técnicas que ponemos con ellos para un poco darles y luego, evidentemente, el acompañarles a todo ese proceso, ¿no? Porque es un proceso al cual no están acostumbrados, ¿no? Entonces, bueno, pues se les acompaña desde los profesionales y luego también trabajando mucho con los voluntarios, personas del colectivo que son activas y que quieren participar también un poco como pares, ¿no? Vamos a
a ver que no solamente son los profesionales quien tenemos o quien podemos acompañar, sino que es una cuestión del colectivo, del propio colectivo. Este colectivo también tiene gente que participa, gente que bueno, pues intentamos hacer esa historia. Nos ha costado, nosotros llevamos 13 años, entonces al principio pues te venían, ¿qué haces? ¿Qué nos proyectas? ¿Qué nos...? No, yo nada, yo estoy aquí sentado esperando. Yo, claro, el cambiar ese choque, pues esto es una mierda, pues esto no vale. Pues a mí me gusta, voy a un sitio donde me ponen cine, donde pongo baile, pues bueno, pues ponte, a ver, ven acá. ¿Qué te gustaba? ¿Cuál es? Venga, vamos a hacer un grupo de los que les interesa. Entonces empezamos a trabajar por grupos de interés, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí fueron las trans, sobre todo las trans, nos interesaba muchísimo, pues un poco el reconocer, el ver en esos momentos, pues necesitaban, ¿no? Los gays, pues también necesitaban algo y los que primero vinieron fueron todos los que convivían con el VIH. Pues todos los que convivían con el VIH pues tenían bueno, pues organizarla, ver cómo, y dándoles ese oxígeno y decirles que tú lo puedes hacer, ¿no? Luego vinieron las lesbianas también estaban y organizaban y tenían, o sea, es encontrar, nosotros lo que hacíamos como fundación es el tener un espacio para que se llenara, ¿no? Y que esas personas somos los más responsables de ayudar y acompañar en ese cambio, ¿no? Porque si a mí no me gusta el deporte, pero es que tengo que hacer deporte o tengo que pasear, pues si yo o no te has dado cuenta que tengo la rodilla jorobada o que no me gusta, o sea, es que no tienes que ser, ¿no? Que es lo que decía también la anterior, pues que cada uno, a mí me gusta leer, porque es que me gusta leer. Y bueno, pues vamos a ver. Y oye, ¿y por qué no montamos un club de lectura y hablamos? Pues eso sí me interesa. Venga, a ver, puedes ir haciendo, ¿no? Es ir educando, porque nunca mejor dicho, esa educación a esa participación, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Luego, con lo que nos ha pasado con los pisos supervisados que tenemos, pues también un poco venían a ver, tú hazme, no, mira, aquí tenemos que organizar, a ver cómo se organiza, cómo hacemos, los conflictos, claro que hay conflictos, ¿cómo no va a haber conflictos? Si yo lo tengo con mi marido y vivimos y no, porque claro, siempre tenemos, pues, habrá que aprender a negociar, habrá que aprender a que no soy el centro del universo, sino que, bueno, pues esas negociaciones, porque claro, nos damos cuenta que estamos educados en el yoísmo, el gay, somos el centro del universo, entonces no nos han enseñado a compartir, no nos han enseñado porque lo importante soy yo. Pues bueno, todo eso también hay que desmontarlo, porque eso es importante para que participes y para que tú seas feliz, ¿no? Porque lo que le queremos también transmitir a la propia persona es que ese estar enfrentado con o estar ausente o estar expectante no te genera endorfinas. Y entonces te genera malestar, Antonia. Digo, pero si es que cuando tienes endorfinas, ¡ay! El ansia viva. Digo, pero lo mismo que cuando vamos a la caza o cuando vamos a ligar, ¿no? Pues, ¿qué te pasa? Pues lo mismo. Vamos a ligar bienestar, vamos a ligar satisfacción, vamos a ligar participación, ¿no? Y luego, pues bueno, de la participación luego es divertidísima. Nosotros también un poco el favorecer esa participación. Siempre tuvimos en cuenta una parte importante de nuestra vida, que es la comida. Entonces, bueno, pues nos centramos mucho en las comidas y era muy importante porque nos pasábamos bomba. Bueno, era ahí dándole que te pego y entonces sí que participaban y ahí es donde cogías y veías y desde lo informal, ¿no? Lo informal, pues era una necesidad que tenían de socializar, una necesidad de venir y compartir, una necesidad, pues bueno, eso le dábamos un poco la vuelta y les intentábamos generar pues esa duda, ¿no? Y esto y lo otro, bueno, pues ya
es como otra herramienta, ¿no? Todas esas herramientas. Luego también intentamos, y se hizo un grupo muy, muy bueno a través del teatro, ¿no? Uy, si somos más artistas nosotras, nos dan un papel y yo, somos divinas. Pues lo mismo, ahí participaron, hicieron, o sea, yo veo que tiene que haber un espacio para, pues como los territorios, ¿no? Los territorios y las naciones tienen que tener una nación, tener un himno, una bandera, pues lo mismo. Nosotros lo primero es tener un espacio donde las personas tengan esa referencia y puedan decir, pues aquí sí que voy porque voy a estar con los míos, voy a estar atendido, voy a estar entendido y voy a participar, ¿no? Que es lo que nosotros le damos. Toma, bienvenido a la participación, ¿no? Y luego, pues, profesionales especializados que no infantilicen, que valoren, ¿no? Y que entiendan todo ese proceso, y es lo que estamos haciendo. Yo creo que ya con esto, ¿no? Bonitos. Muchísimas Para gracias, que los demás hablen. Efectivamente, un buen abrir de boca, eso es. Me quedo con estas ideas que estabas señalando, ¿no? De cómo generar ese papel activo, ¿no? Cómo salir de la experiencia de la exclusión, que efectivamente hay toda una historia de violencia y de exclusión especialmente dura frente a las personas LGTBIQ, pero que también efectivamente es extrapolable, ¿no? A la propia experiencia de la tercera edad, y si ya se cruzan, como decía Nerea, a nivel interseccional diferentes ejes de exclusión, tanto más difícil puede llegar a ser salir de ese lugar de exclusión vivida y entrar, como dices, en ese subidón de endorfinas de la vida misma, de entrar a participar, a hacer lo que a una y lo que a uno le apetece, ¿no? Bien, pues por favor, adelante, Amparo, compártenos Hola. Desde vuestra visión. Buenos días a todas y a todos. Y nada, pues aquí desde Valencia, desde una ONG muy pequeñita que contextualizo rápidamente. ¿Vale? Nosotros empezamos hace 10 años, tenemos viviendas alquiladas a particulares pues a precios solidarios, y en esas viviendas conviven personas mayores de 60 años hasta, bueno, pues la más veterana que tenemos en este momento tiene 90. ¿Vale? De hecho, reflexionando, puede ser hasta un recurso intergeneracional, porque de 60 a 90 cambia ahí bastante el perfil, ¿no? Bueno, pues Hogares Compartidos tienen en estos momentos como 13 viviendas, todas alquiladas a particulares, excepto una que conseguimos este año después de 10 años de trayectoria de la administración. Y bueno, pues cuando estábamos hablando de diversidad, yo pensaba, madre mía, pues Hogares Compartidos es el puro ejemplo de la diversidad, porque compatibilizamos personas que vienen de de una exclusión severa, de por ejemplo haber estado 50 años viviendo en la calle, con personas que han sido empresarias, que han tenido una vida muy holgada y que por condiciones y situaciones de la vida pues se han visto con una pensión no contributiva. Pues en toda esa, desde un perfil al otro, pues la gran diversidad y la gran diversidad de problemáticas y dificultades y situaciones de todo tipo, ¿no? Pues personas con problemas de alcohol, de ludopatía. Tenemos también, me encanta que Federico esté aquí porque tuve el placer de escucharles en La Pechina hace muchos años, que fueron también muy inspiradores aquí en Valencia. Nosotros en Hogares Compartidos incluimos colectivo LGTBI y tenemos varios participantes que se integran en las viviendas y además tienen como un discurso siempre que van a dar charlas como muy, muy empoderados sobre ese tema, ¿no? Y bueno, pues cuando se me planteó, ¿no? ¿Cómo participan los participantes de hogares, ¿no? Pues para mí lo primero es el nombre, ¿vale? Porque en un montón de recursos a las personas se les llama clientes, se les llama usuarios, se les llama beneficiarios, pero nosotros siempre hemos reivindicado la palabra participante por su rol realmente activo, ¿no? Entonces yo creo que eso ya es, para nosotros marca siempre la diferencia. Y
bueno, siempre hemos tenido también muy en cuenta el tema de género, ¿no? De siempre ver con esa doble visión a la hora de enfrentarnos a las distintas situaciones que se nos plantean en el recurso, ¿no? de la convivencia. Al final los pisos son pisos como pisos de estudiantes, pero de personas mayores con total autonomía porque son pisos supervisados y no tutelados. Entonces, cuando cada piso funciona de una manera totalmente distinta porque lo construyen las 4 personas, 3, 2 o 5, que es el máximo que tenemos de gente viviendo en la misma casa, y construyen sus propias normas. Y cada piso es diferente, pero porque cada persona es diferente. Nosotros, vamos, ponemos las normas básicas, pero básicas totalmente simbólicas, ¿no? Por decir una manera, pues de que haya una limpieza, un mantenimiento, unos horarios y poco más. A partir de ahí son ellos los que dirigen su propia vida, en todos los sentidos, ¿no? Yo siempre que hablamos con ellos siempre destacan pues, la libertad, la autonomía, la tranquilidad, porque es un recurso finalista. Y eso también creo que, por ejemplo, en Comunidad Valenciana es algo que cuesta mucho de asumir, los recursos finalistas. Las personas mayores con las que trabajamos, hay algunas de ellas que llevan ya 9 años con nosotras. Y lo que les queda, ¿no? Por decir una manera, porque realmente no tienen por qué pasar a otro recurso más institucionalizado si se pueden mantener de manera autónoma. Pues ahí tenemos a Feli, que es la persona con más años que sigue manteniéndose de una manera autónoma, ¿no? Bueno, en los pisos también se inculca mucho la cultura democrática, ¿no? De quiero customizar, quiero personalizar las zonas comunes. Pues bueno, vamos a ponernos de acuerdo y se ponen de acuerdo entre ellos. Luego, por supuesto, cada uno tiene su habitación como quiere. Y además es maravilloso ver la diversidad de habitaciones que pueden haber dentro de hogares compartidos, desde las personas que son totalmente minimalistas a las personas que les gusta estar pues, rodeada de sus cosas, ¿no? Porque al final uno se tiene que sentir cómodo donde vive. Y bueno, pues en hogares, aparte de tener, o sea, para nosotros sería que el concepto de vivienda es lo básico. A partir de ahí es cuando empezamos nosotras a trabajar, ¿no? Y los programas son muy diversos, ¿no? Tenemos, pues sobre todo el programa de sensibilización, yo creo que es donde más protagonismo toman los participantes de hogares, ¿no? Tengo como anécdota que nos llamaron de Televisión Española para participar en un telediario y bueno, pues dijimos, pues va a ir un participante de hogares. Y se extrañaron, como diciendo, uy, no cogéis el protagonismo los técnicos para venir a hablar de las cosas que queréis hablar. Y dijimos, no, es que el participante que va a ir va a hablar muchísimo mejor que nosotras de las necesidades que tiene y de lo que demanda el colectivo de personas con el que trabajamos, ¿no? Que principalmente son personas que cobran las pensiones no contributivas, ¿vale? O sea, que no llegan pues eso, a los 480 euros al mes. Ninguno tiene vivienda en propiedad y muchos de ellos pues, también están aislados a nivel familiar. Bueno, pues la verdad es que tenemos un aluvión de medios de comunicación, prensa, radio, televisión. Yo creo que los participantes de hogares se sienten muy protagonistas en ese sentido porque son siempre ellos la cara visible que da su propia versión de lo que es la exclusión, de lo que es una vida digna, de lo que sienten por soledad no deseada, de cuál es el compañerismo, ¿vale? Porque realmente en hogares se llega a participar tanto en el cómo deseo llevar mi enfermedad, cómo deseo morir, cómo deseo cuidar a mis compañeros. O sea, yo cuando pienso en hitos, ¿no? que a mí me han hecho descolocarme como trabajadora social, Nerea a veces lo comentaba, ¿no? Cómo cambia la mirada cuando están ellos de protagonismo, ¿no? De decir, pues mira, en un mismo piso hay una persona que empieza a ser dependiente. Desde la mirada profesional buscaremos profesionales para cubrir esa dependencia. Pues es que sale un compañero que no tiene ningún vínculo familiar y dice, no, es que le voy a cuidar yo. Y entonces se te descoloca todo y dices, pero ¿va en serio? ¿Esto, tú sabes el compromiso que hay detrás? Te den sí. Y lo hacen. Y es maravilloso. Pero es que en esa participación también de los mayores, nosotros fomentamos, creo, pues también como decía Federico, mucho el tema cultural, porque la cultura cura.
Y entonces esa participación que tienen los mayores, aquí en Valencia pues hay un programa que se llama Butaca Oberta, pero que es para participar desde el punto de vista estar sentado en la butaca, ¿no? Bueno, pues eso es una forma de participación, el ir y ver, pero nosotros vamos más allá y lo que queremos es que sean los protagonistas. Entonces, bueno, pues los mayores de hogares han participado en espectáculos de danza, espectáculos teatrales intergeneracionales, han sido protagonistas de programas de televisión, de documentales y eso les hace vivir y les hace tener salud porque mejoran en su calidad de vida. Personas que han estado tumbadas en la cama con 6 hernias sin poderse mover, les propones delante un proyecto motivador de teatro y levantarse de la cama y retrasar hasta una operación porque se sienten útiles, escuchados, se sienten queridos, se sienten aceptados, se sienten respaldados. Y todo eso pues conlleva esa participación en la cultura, ¿no? Bueno, pues también estoy pensando que tenemos dentro de Hogares pues una radio, ¿no? Una radio que todas las semanas pues, se emite, es online, donde uno de nuestros participantes pues, es el presentador junto con otro compañero periodista y van invitando a todos los participantes de Hogares, a los voluntarios, a personas afines, ¿vale? Pues para crear ese diálogo entre generaciones, entre intereses, bueno, pues entre todo lo que se pueda dar para difundir también y sensibilizar sobre el colectivo de personas mayores y sus potencialidades, ¿no? Bueno, dentro de cómo participan los mayores, pues nosotros sí que tenemos las clásicas asambleas, pero sí que también, como somos una ONG muy pequeñita y somos 5 profesionales únicamente, y hay 50 personas alojadas en este momento, pues todavía afortunadamente podemos mantener ese contacto directo con los participantes. Todavía nos podemos tomar esos cafés donde se establecen esas relaciones interpersonales y creo que es donde salen mejor esas aportaciones tan interesantes que nos hacen mejorar el proyecto. Entonces, desde la petición de mujeres a tener viviendas únicamente de mujeres, a la cual respondimos pues con 2 de las viviendas que tenemos, bueno, pues a querer hacer un camino de Santiago entre voluntarios y participantes y apoyar esa iniciativa. Bueno, a que los propios mayores se organizan independientemente de la asociación, lo cual está estupendo, a tener un grupo de los denominados golfos, donde hay una presidenta de los golfos y gestionan su propio ocio, ¿no? También hubo un comentario que me llamó mucho la atención, ¿no? Nosotros participamos en un proyecto que se llama Reyes Majos, de miaportación.org, donde los mayores escriben cartas a los Reyes Magos pidiendo el regalo que desean. Pues hubo un comentario de un participante que me dijo: Jolín, es la primera vez que estando en un recurso social me preguntan qué es lo que quiero recibir, porque normalmente siempre me daban temas de afeitado, ropa interior y poco más, ¿no? Entonces, bueno, pues al final desde Hogares salimos en medios, vamos mucho a los centros educativos y cuando digo vamos, es siempre ellos son los que van acompañados de nosotras. Yo creo que es al revés, ellos no nos acompañan a nosotras, sino somos nosotras las que les acompañamos a ellos. No sé si ya me he pasado los 5 minutos, ¿verdad? Clara, yo es que tengo para hablar mucho, así que o me cortáis. Muchísimas gracias, Amparo. Ha estado Vale. muy bien. Estamos calentando motores con la presentación de cada una de vosotras y vosotros. Pues yo me callo ya y doy paso. Ahora enseguida te vuelvo a dar el micro. O sea Genial, que gracias. seguimos. Me ha parecido interesante rescatar y linkear de lo que estabas diciendo, como lo que se hace desde esas experiencias de participación al externo de cada una de las iniciativas, ¿no? Nerea también habla de la importancia de esa, no sé si has utilizado la palabra de comunicación, Nerea, ¿no? Pero sí, esa comunicación en externo y el papel que puede jugar estratégico precisamente en esa apertura de la mirada y en ese no infravalorar las normatividades actuales, que tiene que ver con lo que comentaba también Federico, ¿no? Y estas diversidades, me vais a permitir que lo ponga en plural,
Entonces, bueno, por si esto también nos ayuda al diálogo, el poner, situar en la mesa esta que tenemos redonda, la pregunta por cómo logramos transmitir esta diversidad y hacer un trabajo social, porque la sociedad ampliemos todas la mirada, no solamente las personas que trabajamos en temas relacionados. Bien, voy a dar la palabra entonces a Concepción García, por favor. Retomo las preguntas. ¿Qué tipo de participación realizáis desde vuestra organización? ¿Por qué este tipo de participación y no otra? ¿Y qué consideráis que podría ser una buena práctica en relación a la participación? Pues nada, buenos días, muchas gracias en nombre de Fundación Pilares por invitarme a esta jornada. Quería comenzar en primer lugar antes con la definición de participación. En la RAE, participación se identifica con dicho de una persona, tomar parte en algo, recibir una parte de algo, compartir, tener las mismas opiniones, ideas que otra persona, participa de sus pareceres, tener parte en una sociedad o negocio o ser socio de ellos. Es decir, que la participación no solo se refiere a compartir, a mostrar mis opiniones, a estar presente, a aportar, a contribuir, sino que también la participación se refiere a recibir, a formar parte de un todo. Cuando se participa en algo se da un fenómeno recíproco muy bonito, que es el de dar y el de recibir. Una característica común a la participación de las personas mayores es idéntica a la necesidad de cualquier persona de otra edad, más joven, y es la necesidad de ser tenida en cuenta, la necesidad natural de ser escuchada, que se cuente con su participación efectiva, sobre todo en cualquier hecho que tiene que ver con su propia vida, ¿no? Que le va a afectar en su proyecto de vida, en su día a día, con aspectos que le afectan de una forma directa, ¿no? La participación de las personas mayores es un aspecto esencial y altamente relevante en el modelo de atención integral y centrada a la persona, cuyo avance y conocimiento promovemos e impulsamos desde Fundación Pilares, y la participación se configura como uno de los ejes centrales que impregnan los diferentes principios y criterios de este modelo, ¿no? De la AICP. ¿Y qué es eso del modelo de atención integral y centrada a la persona? Pues promueve que desde las actuaciones de los poderes públicos, de los responsables políticos, de las entidades públicas, las administraciones, y desde la praxis profesional, desde el trabajo del día a día, en el terreno, en el campo, todos contribuyamos a crear las condiciones necesarias para la consecución de mejoras en todos los ámbitos de la calidad de vida de las personas y en su bienestar, partiendo siempre del respeto pleno a su dignidad, a sus derechos, a sus intereses, a sus preferencias, y muy importante, contando con su participación efectiva. La persona en el centro quiere decir que hay que conocer a las personas, hay que conocer su historia de vida, diseñar un plan de atención y de vida con la persona, diseñarlo con ella, adaptado a su proyecto de vida, no que otras personas decidan por mí, por el mero hecho de que tengo una edad o una situación de fragilidad o de dependencia. Por ejemplo, es muy duro meter todo en una maleta, ¿no? Cuando se da el salto de vivir en tu casa a empezar a vivir en una residencia, ¿no? O sea, poneros en esa situación. Tengo que meter mi vida en una maleta porque me voy a vivir a otro sitio que no me puedo llevar todo, ¿no? Todas mis cosas. Y además puede que cuando llegue sienta que esas actividades que se desarrollan, pues igual no me siento muy afín con ellas, ¿no? No son muy significativas para mí, no me gustan del todo, no van conmigo, con mi estilo de vida, con mis horarios, con mis costumbres, con mis valores. Justo el modelo de atención integral y centrada a la persona se centra en crear esas condiciones adecuadas para que las personas tengan protagonismo, para que puedan participar de verdad, se las tengan en cuenta y puedan sentir que tienen vidas dignas y con sentido. Y cuando hablamos del modelo AICP, la I de integralidad, ¿a qué se refiere?
pues se refiere a muchas cosas, entre ellas a que haya coordinación entre los profesionales, ¿no? Que entre los servicios sociales, los servicios sanitarios, de salud, que yo no tenga que itinerar de ventanilla en ventanilla, que tenga que ir contando constantemente mi vida, para que me haga un informe primero el médico, luego el técnico de servicios sociales, luego el técnico que me va a valorar si puedo recibir una serie de apoyos o de ayuda, el especialista de pulmón, no sé, que haya una coordinación. Para eso están todas las redes y todos los servicios tecnológicos y digitales, ¿no? Para que se pueda facilitar que haya coordinación y yo no tenga que estar, pues eso, ¿no? Itinerando y contando siempre la misma historia, y que yo sea la que me adapta al servicio y no el servicio el que se adapta a la persona, ¿no? Por ejemplo, centros de día, residencias, pues que tengan decoración hogareña, que no haya ambientes hospitalarios, sillones alineados mirando a la ventana para que me entre la luz, ¿no? Y pueda sintetizar vitamina D, o mirando todos a una televisión, ¿no? Sino que sean, pues, espacios donde no se haya más confort, ¿no? Donde se parezcan más a un hogar, y que los centros sean abiertos a la comunidad, se pueda participar a nivel comunitario, ¿no? Del barrio, pueda seguir yendo a la peluquería a la que iba siempre, al centro cultural, a una obra de teatro, y que el barrio pueda entrar en el centro, ¿no? O sea bidireccional y haya una participación también intergeneracional. Otra característica común a la participación de las personas mayores es las numerosas oportunidades en las que se puede facilitar, impulsar y promover que las personas mayores participen en las distintas fases de un proyecto. Hay muchos momentos en los que pueden participar. Por ejemplo, uno de los más importantes, en la fase de diseño, antes de hacer nada. Hay que contar con la persona destinataria, ¿no? Con la persona mayor que va a recibir un programa, un servicio, un producto. A la hora de hacer las normativas por parte de los poderes públicos, las políticas, contar con las personas mayores, los currículos formativos en las universidades, que se hable ya del tema de la participación, que se tenga muy presente, ¿no? Todo el marco legal, la formación a los distintos profesionales, a las familias y a las propias personas mayores, que se cuente siempre con esa participación, ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza una comunidad autónoma que recientemente quería actualizar una normativa referida a los servicios sociales, a los centros de servicios sociales, y entre otras acciones, pues lo que hizo es, hizo una consulta a entidades profesionales y organizaciones que trabajan día a día en el ámbito del envejecimiento de las personas mayores, pero también contó con la participación de asociaciones de personas mayores, para eso, para recoger su voz, ¿no? Su opinión. No solo que los técnicos, los que aparentemente sabemos mucho del tema, sean los que aportemos ideas, ¿no? Sino que las propias personas que van a recibir esos servicios, entidades que representan a las personas destinatarias, también puedan participar, ¿no? A la hora de, pues eso, de crear una normativa, un decreto, una ley. Es muy importante que en esta fase de diseño se tengan en cuenta esa diversidad, ¿no? Que venimos hablando, esos gustos, preferencias, y también que se tenga en cuenta la evolución en el tiempo, que no se diseñe algo que vale para un momento concreto y luego, si me da un ictus o tengo una dependencia sobrevenida, ya no me va a servir, ¿no? Sino que ese diseño se piense, todas las cabezas pensantes que están participando, tengan en cuenta también esa evolución en el tiempo, esos posibles deterioros físicos y cognitivos que pueden darse, esa pérdida progresiva de salud, de capacidades funcionales, de movilidad. Por ejemplo, para personas mayores con deterioro cognitivo, a veces se diseñan actividades de estimulación cognitiva, de fisioterapia, pero de una forma muy estandarizada, ¿no? Con aparatos, ejercicio físico, vamos a mover la pelota, todos aquí en círculo, hacemos ejercicios de psicomotricidad en una mesa, puzzles,
actividades un poco reiterativas y en algunos casos, no sé, sin sentido, ¿no? No son actividades con significado para la persona, no están dotadas de mucho sentido, no se cuenta con la persona en el diseño, ¿no? Y otro ejemplo es a la hora de trabajar la actividad física en una residencia, pues dice, venga, vamos a hacer deambulaciones por este pasillo, venga, a hacer 10 deambulaciones, vamos cronometrando el tiempo o lo que sea, ¿no? Y entonces las personas van caminando así como zombies por el pasillo, ¿no? Donde eso se puede a lo mejor sustituir por otra forma de hacerlo, ¿no? O sea, de nuevo, el objetivo es deambular, es caminar para favorecer todo ese beneficio físico, pero se puede ver otras formas, por ejemplo, preguntando a la gente, no sé, ¿queréis que pongamos fotografías en el pasillo? ¿Las vais viendo, vais comentando, vais narrando momentos pasados, habláis entre vosotros? O sea, hay muchas maneras de eso, ¿no? De humanizar los servicios. Otra oportunidad de participación de las personas mayores es en la fase ya de implementación de los programas. Ya lo hemos puesto en marcha, lo hemos diseñado, lo estamos implementando y vamos a contar con tu opinión para hacer reajustes, para hacer reorientaciones, para modificar el plan previsto y ajustarlo a la realidad, para conocer tus vivencias, qué impactos está provocando este servicio, este producto, este programa, qué evolución y beneficios está conllevando a nivel físico, a nivel psíquico, a nivel emocional, porque somos seres multidimensionales, ¿no? Y, como decía, la continuidad de los servicios, que mi participación no se vea interrumpida, que pueda seguir co-creando y participando en mi plan personalizado de atención, de apoyo, de mi vida, ¿no? Que pueda seguir habiendo una continuidad, independientemente de mi evolución. Y otra oportunidad para favorecer la participación de las personas mayores es en la fase final, ¿no? En la fase de evaluación, en la fase posterior. Determinar si realmente lo que se ha hecho se ajustó a las expectativas, si ha resultado de utilidad efectiva. Muchísimas veces se destinan recursos públicos, recursos privados, dinero, tiempo, a actividades que no se evalúan, ¿no? Y entonces a lo mejor al final pues creemos que estamos provocando un beneficio y resulta que el beneficio es más pequeño de lo que anhelamos, ¿no? Saber si ha resultado satisfactorio, qué propuestas de mejora, qué áreas se identifican que pueden aumentar, ¿no? El bienestar y la calidad de vida de las personas. A mí siempre me resulta llamativo cada vez que voy a un congreso, a una jornada, un seminario, encuentros, donde se tratan temas relacionados con las personas mayores. Casi siempre los que hablan somos como técnicos, ¿no? Técnicos profesionales que trabajan con personas mayores, pero raramente o de una forma muy puntual se ofrece la oportunidad de que en esos congresos así ¿no? Tan de alto nivel, esas jornadas, participen y se expresen las propias personas mayores, ¿no? Destinatarias de los servicios. Son limitadas las ocasiones en las que se abren espacios de participación en estos eventos. Y bueno, pues así, a priori esto es lo que quería comentar. Tengo más cositas que decir, pero lo vamos diciendo posteriormente. Gracias, Concepción. Tenemos ganas de seguir escuchándoos. Me ha parecido muy interesante. Estoy segura que las demás personas que están aquí es precisamente esa pregunta tuya, ¿no? De qué significa poner la persona en el centro, ¿no? Este es el problema cuando hay una moda. Nos ha pasado con la perspectiva de género, interseccionalidad, ahora el modelo de atención integral centrada en la persona, ICP, como bien has dicho, sois expertos vosotros en vuestra organización, es algo que viene de la Unión Europea también, pero ¿qué significa, no? ¿Cómo se aterriza eso? Y más aún cuando hablamos de una perspectiva humanista que parece que nace de la propia voluntariedad o de la propia intención de llegar a la persona, pero no, hay toda una formalización que nos decía también Nerea, ¿no? Cómo, desde el punto de vista de la participación, cómo formalizar los procesos de participación, pero manteniendo
la puerta abierta precisamente a ese caso por caso, ¿no? A la particularidad de cada persona, que quizá es esa parte la más difícil de formalizar, ¿no? De no entrar en ese estándar, manteniendo las grietas, esa costumbre de dejarse sorprender y tener una escucha verdaderamente activa frente a cada una de las personas, por ejemplo, ¿no? De esas 50 personas que señalaba María Amparo en el recurso de hogares compartidos, ¿no? En fin, yo voy como dejando píldoras para que también vayamos comentando en el debate y las preguntas. Damos paso pues a Maite Zabala, por favor, para que nos comparta desde su experiencia y su visión respecto a las cuestiones que nos ocupan. Hola, egunon. Es que recasco por haberme invitado a formar parte de esta, bueno, pues de esta jornada. Decía que buenos días a todos y bueno, pues nada, voy a empezar diciendo, porque antes me has citado como vocal de Eusko Federpen, y bueno, pues sí, es verdad que soy vocal de la Junta de Eusko Federpen, pero bueno, pues yo pertenezco a una asociación, a la Junta de una asociación de un pueblo rural, de un pueblo pequeño de 720 habitantes, de Vizcaya, y bueno, pues en Vizcaya se da la circunstancia de que en todos estos pueblos pequeños, bueno, como también en otras provincias y en España, pues bueno, pues también se pasará un poco de lo mismo. Tenemos en la mayoría de ellos unas asociaciones de las personas mayores. La nuestra concretamente la fundaron hace más de 30 años y bueno, pues seguimos en ella. Luego, estas asociaciones, la mayoría de ellas, están como en un paraguas a nivel provincial que se llama Nagusiak. ¿Qué hace? Bueno, pues así, uno de los objetivos de esa asociación Nagusiak de nivel provincial, pues es dar soporte técnico, formación, apoyo a las juntas de las asociaciones locales y, bueno, pues también defender pues, los derechos de las personas mayores y en todo lo necesario. Pero eso, estamos muy en interrelación con la provincial nuestra, porque esta provincial funciona también a través de unos delegados comarcales que todo lo que se hace en la provincial, pues luego tiene su correlación con las asociaciones locales y comarcales. Entonces, y por otro lado, entonces estoy en la asociación de mi pueblo, pero por otro lado estoy en la directiva de Nagusiak y a su vez hay 3 provinciales en la comunidad autónoma, una en Álava, la de Guipúzcoa y la de Vizcaya. Y cada una de nosotros estamos en la Junta de Eusko Federpen. Entonces, pues así es como estoy hoy. Muchas gracias. Perdona que te corte, Maite. Discúlpame que efectivamente he abreviado mucho en las presentaciones, demasiado, por aquello de los tiempos porque nos íbamos. Pero efectivamente, Maite es presidenta de la Asociación de Personas Mayores Ispaster y miembro vocal de la Junta Directiva de Eusko Federpen, como hemos dicho, y vicepresidenta de la Asociación Nagusiak de Vizcaya. Eso es. Entonces, como también en la Junta de Vizcaya, pues a su vez estoy en el Consejo de Personas Mayores de Vizcaya. El Consejo de Personas Mayores de Vizcaya trabaja a través de 3 comisiones, que la comisión 1 sería la de envejecimiento activo. En ella es la que promulgamos el proyecto que antes ha hablado Nerea Almazán de ciudades amigables, o Euskadi Lagunkoia, o en Vizcaya tiene el nombre de Vizcaya Territorio para todas las edades. Entonces, bueno, pues ahí participamos activamente y, bueno, pues en Vizcaya en este momento pues hay 32 municipios que ya lo ponen en práctica, 32 municipios, pues muchos de ellos grandes, de muchos habitantes, pero pues también se está llevando en los pueblos pequeños y concretamente en mi comarca, que somos 13 municipios, pues en 11 de ellos se está llevando a cabo el proyecto de ciudades amigables. Y este proyecto es uno de los que a mí me parece pues que efectivamente llama a la participación. Es que no es que llame, es que es necesaria la participación activa de las personas mayores para que este proyecto
salga adelante. Y luego, por otro lado, pues a través de Eusko Federpen, y es lo que ella también ha comentado, el proyecto de Helduak Zabaltzen sobre transformación de los centros sociales de toda la comunidad autónoma, que se está llevando a través de Eusko Federpen y el gobierno vasco. Entonces, en esa también estamos, y concretamente ahora, pues estamos haciendo el diagnóstico en los municipios rurales, en los municipios pequeños, en los municipios rurales. Concretamente, con Nerea tuvimos, la semana pasada, una reunión en los pueblos de mi comarca. Bueno, se hizo en mi comarca, pero vinieron también de otras comarcas en los que tenemos pueblos pequeños, para la transformación. A ver, para hacer un diagnóstico, porque efectivamente pues es muy diversa las formas que tenemos en las distintas asociaciones, la forma de comportarse, la forma de incluso las subvenciones, la financiación, pues unas son municipales, otras son privadas, otras son de diputación, y bueno, pues entonces pues se está haciendo un diagnóstico de todo eso para saber cómo poder, bueno, pues a ver, cómo poder atender un poco a las necesidades de cada tipo de asociación, porque las necesidades que tenemos, las pequeñas, nada tiene que ver con las grandes y todo eso. Vale, dicho todo esto, yo me voy a ceñir un poquito a las actividades y a la participación que tienen, bueno, pues que tenemos en nuestra asociación de Ispaster. Bueno, pues nuestra asociación de Ispaster, que ya se fundó en el año 1993 es, pero bueno. Entonces, yo cuando entré en esta junta, que fue hace 10 años, pues bueno, nada, me tocó, primeramente entro como socia, pero al año siguiente pues ya me tocó hacer la presidencia. Y en los estatutos lo que pone es, entre los objetivos, estudiar las diversas necesidades de las personas de edad de Ispaster, necesidades culturales, geriátricas, recreativas, ociocupacionales, religiosas, etc. Y valerse de todos los medios a su alcance para la solución de estas necesidades. Y también luego lo llevamos a nivel comarcal, primeramente de nuestra asociación y luego a nivel comarcal. Bueno, de lo que nos damos cuenta es que en nuestro municipio, bueno, pues por un lado, las características del municipio son que tiene un pequeño núcleo en el cual están todos los servicios, está la iglesia, está la escuela, está la tiendita, está la consulta médica, están 2 bares, restaurantes, o sea, todos los servicios están aquí. Pero luego tiene 11 barrios con sus caseríos y con sus pequeños núcleos en el barrio, con su centrito en el barrio de 2 o 3 caseríos y luego otros pues mucho más dispersos. ¿Qué pasa? Bueno, pues que la gente del centro del municipio sí se relaciona con mucha facilidad, pero la de los barrios, pues bueno, pues tiene sus problemas para relacionarse, para venir al centro, para venir a los servicios del centro. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, pues también lo que vemos es que las personas pues se relacionan mucho más o participan mucho más en todas aquellas actividades que se implantan desde la asociación. ¿Cuáles son estas actividades? Pues son pues un poco, yo creo que las que se han hecho siempre y en la mayoría de las asociaciones, por lo menos en las asociaciones de nuestro entorno, pues que son las comidas populares, en la fiesta patronal, alguna otra que puedas hacer. Nosotros hacemos 2 comidas populares, hacemos otra de despedida del veraneante en el verano. Bueno, pues luego hacemos 2 excursiones cada año, 2 excursiones culturales al año fuera. Hacemos otras 2 excursiones más comarcales, en la cual, pues por la mañana cada uno nos hacemos lo que queramos, vamos a ver bueno, pues lo que cada asociación quiera, pero luego por otro lado nos juntamos para comer
y ahí ya nos juntamos para comer, luego suele haber música, luego suele haber cartas, luego pues cada uno un poco también lo que quiera, pero sí nos damos cuenta de que las personas, hombre, yo porque llevo 10 años, pero hay personas que llevan ya 25 años, 30, 20 años en la asociación. No voy a decir 30 porque algunos, bueno, pues han fallecido, hay alguno que queda, pero ya no va a esas excursiones. Pero, bueno, pues la satisfacción que es que entre ellas, de verse, de contarse, ¿te acuerdas de aquello? ¿Te acuerdo? Oh, pero si no te conozco, oh, pero si no sé qué, o sea, te produce satisfacción el verles, lo que para ellas supone el verse, el saberse de unas a las otras y todo eso. Entonces hacemos 2 comarcales también. Luego, bueno, pues son las charlas que se preparan desde la propia organización. Las gimnasias iba a decir, pero ya las gimnasias después del COVID han desaparecido, pues porque somos muy pocos en el pueblo y además las personas más mayores pues ya no salen de casa, ya no. Entonces, pues bueno, las gimnasias han desaparecido un poco y eso sí se ha convertido un poco en que en lugar de preparar nosotros mismos actividades, que nos sumemos a actividades que organiza el ayuntamiento también y que incluso pues las personas más jóvenes de la asociación que participemos más en todo aquello que organiza el ayuntamiento, pues porque hacemos número y porque podemos, pero eso que ya ha disminuido el número de personas, ya las más mayores, porque después del COVID pues se quedan en sus casas. Por otro lado, pues bueno, nosotros tenemos la suerte, como he dicho antes, de tener una escuela en el pueblo. Entonces, una de las actividades más gratificantes para nosotros que nos resulta es que ya llevamos 9 años que desde la asociación, bueno, pues estuvimos con la jefe de estudios y con la directora de la escuela y lo que le propusimos es que por nuestra parte estaríamos dispuestos a, pues un poco a colaborar, a estar con los niños, a transmitir los valores, o sea, bueno, pues que nos prestábamos por nuestra parte si ellos estaban dispuestos y tal. Entonces, bueno, pues efectivamente, pues ya llevamos 9 años, comenzamos en septiembre haciendo un paseo de 1 kilómetro que ahí está nada cerca del pueblo y a continuación hacer una chocolatada. Eso empezó siendo simplemente una chocolatada, el paseo y una chocolatada, pero eso, en ese paseo participan pues abuelos, abuelas, padres con los niños, con los carritos de los niños pequeños, con los niños de la escuela, los profesores. Empezó siendo una chocolatada, pero después le hemos dado una vuelta ya, porque eso lo celebramos todos los años, le hemos dado una vuelta y en vez de una chocolatada, primeramente hay fruta variada de todo tipo y después sí va el chocolate. Pero incluso la preparación del chocolate, pues mientras unos cuantos muchos vamos a pasear, pues otros cuantos se quedan en la asociación haciendo el chocolate, poniendo las mesas fuera, que normalmente hace bueno, poniendo las mesas fuera, preparando todo ello. Luego la recogida se suele hacer entre todos, padres, mayores, abuelos, abuelas, los niños, los propios niños. Tratamos de hacer el reciclaje de todo ello, de todas las mondas de las frutas, de todos los papeles, o sea, hacerlo ya reciclándolo. Y bueno, pues teniendo en cuenta todo eso y tal. Bueno, luego los 2 o 3 primeros años fue solamente eso, pero ahora ya lo que hacemos son otras 3 actividades durante todo el curso. Primer trimestre se empezó con un taller de talos. El Día del Euskera, se aprovechó, Día del Euskera, 3 de diciembre, taller de talos y chistorra. Y ya eso es lo que ha quedado para todos los primeros trimestres. Siempre, ya el primer trimestre, hacemos esa actividad, que es bueno, pues eso, las abuelas, padres, madres, preparamos la masa, pero luego ya vienen los niños organizados en grupos, con los profesores, tal cual, cada uno hace su talo, pues se pasa la plancha,
y luego ya pues los bocadillos, pero esto mismo viene ya muy trabajado desde la escuela. Los grupos son, no son grupos pequeños, el siguiente, no son por cursos, sino que ya vienen preparados los niños de 12 años, de 11, de 10, de 3, todos unos cuantos, o sea, haciendo los grupos diversos. Y además, pues ya últimamente, es que esto cada vez se va enriqueciendo más, y ya últimamente pues vienen primeramente, pues un grupo nos canta, otro nos hace un pequeño poema, otro nos hace un pequeño teatro, tal. O sea, ya cada vez va enriqueciéndose todo esto. Entonces, esa es en el primer trimestre. Segundo trimestre, pues bueno, empezó siendo una actividad pues que sí, pero se ha terminado con que en el segundo trimestre son los propios chavales los que transmiten a las abuelas, algún padre, madre que viene también, pero normalmente hemos sido siempre abuelas, los que nos transmiten a través del ordenador, pues el hacer un pequeño documento, el buscar el horario de los autobuses, el coger una cita médica, bueno, pues buscar unas imágenes, unas fotos del pueblo, insertarlo en el documento. O sea, entonces, es que la satisfacción, hay que ver, las caras de satisfacción cuando se ponen los chavales de iracasles, de maestros, enseñándoles a los abuelos y las abuelas, bueno, pues mirando a sus nietos de cómo va todo esto. Entonces, el segundo trimestre ya es el curso de informática y el tercer trimestre, pues se hace, pues cada vez se hace una actividad, pues por ejemplo, pues a ver, una recuperación que se hizo de una fuente y un lavadero antiguos, lo recuperaron los padres de los chavales, entonces una mañana fuimos allí, bueno, pues las abuelas y tal, pues enseñaban cómo en su tiempo, cómo efectivamente le llevaban allí la ropa y la lavaban, cómo el ganado bebía de esa agua, cómo, o sea, bueno, pues son una serie de actividades que incluso las propias actividades, otro trimestre fue, bueno, y eso mismo viene ya trabajado en la escuela, el uso del agua. Y bueno, y qué uso se le daba antes, en aquellos tiempos, bueno, pues que no había en casa, ni teníamos baño, ni había agua, no se abría el grifo, no había agua, había que ir al río, había que ir no sé qué. Bueno, pues todas esas explicaciones un poco. Otro taller fue el hacer la comida de la abuela, pues en el centro mismo hicimos una tortilla, un bizcocho, unos fritos. O sea, bueno, pues siempre hicimos una con hierbas medicinales, se hizo un ungüento y luego ya los niños lo llevaron cada uno a su propia casa. O sea, son actividades siempre, pues, bueno, de transmisión, de valores, que se trabaja en todo ello siempre, pues, bueno, pues un poco las vivencias, las experiencias que han tenido las personas mayores y al mismo tiempo, pues, los propios chavales que ya han nacido con, bueno, pues con otros medios de informáticos, de digitalización, de tal y cual, pues todo eso, pues ellos lo transmiten a las personas mayores. Por otro lado, Maite, te voy a pedir por favor cerrar pronto este turno de palabra para que haya diálogo. Vale. Bueno, otra experiencia muy positiva que hemos tenido, que ha sido en tiempo de COVID, pues fue una experiencia que llamamos Red de Corazones. ¿Qué pasó? Pues que cuando el confinamiento, que el ayuntamiento fue quien aportó, bueno, quien llevaba a las casas que pidieron pues comida, farmacia y tal. Y desde nosotros, desde las personas mayores, desde la Junta de la Asociación, lo que hicimos fue crear una red de llamadas para estar interconectados entre todos nosotros, preocuparnos por la salud, por la física, por la mental, por la emocional. Se creó una red que luego también, pues cuando ya pudimos salir a la calle, pues íbamos por los caseríos siempre con el permiso de los familiares,
concertando con ellos citas y tal y cual, pues para estar acompañando sobre todo a las personas pues que más mayores, más vulnerables y bueno, pues esa experiencia. Bueno, no sé si acabo ya, si vamos con la hora mal, vale, sin más. Muchas gracias, Maite. Ahora te pasaré la palabra de nuevo, con el que va a ser el último turno, porque ya son la 1, nos queda media hora y me gustaría dejar un espacio de preguntas al final para que las personas que han asistido también puedan plantearos sus dudas, incluso alguna reflexión. A propósito de lo que decía Maite, me gustaría vincular esta creación de espacios que decía antes Federico, ¿no? Se trata de tener un espacio y ver cómo llenarlo, ¿no? Y Maite no hablaba de espacios, pero sí de esas comidas, esas quedadas, ese salir de marcha, ¿no? Que para la gente ya empieza a ser un recurso, un referente sobre el cual también ordenar, pues entre otras cosas, esas soledades no deseadas, que es otro de los significantes que tenemos de moda, ¿no? Y que nos plantean preguntas de cómo ser abordadas. Bien, pues damos lugar a la última ronda y aquí me gustaría preguntaros directamente por cuál creéis que debería de ser, Federico, primera persona, por favor, a compartirnos, cuál crees, Federico, que debería de ser el papel de los poderes públicos en el fomento de la participación de las personas mayores y qué crees que se está haciendo positivamente y qué crees que falta. Una pregunta muy interesante y muy bonita, pero ¿qué tendrían que hacer los poderes públicos? Pues primero fomentar una sociedad intergeneracional, ¿no? Donde pues, luchar contra ese edadismo que institucionalmente nos lo pone. Mira, os estoy hablando de un centro de mayores de aquí de Moratalá y una cuestión que me ha impactado, ¿no? He estado hablando, hemos tenido un taller sobre diversidad muy entretenido, pero en la puerta de entrada hay una placa donde pone centro de mayores y se ve decrépitos, ahí con la garrota, un hombre y una mujer. Digo, eso ya es una cuestión institucional. ¿Qué estás transmitiendo? ¿Qué estás diciendo que son las personas mayores? ¿No? No somos conscientes ni somos capaces de decirle a los órganos ni a las administraciones que eso ya no existe. O sea que, claro que el ser mayor es muy largo, como decía antes la compañera, ¿no? Desde 60 a 90 hay una diferencia también intergeneracional grandísima. El otro día también en el local nuestro vinieron las que las que se presentaban por estar en campaña a ser alcaldesas o alcaldes de Madrid. Y bueno, cuando era todo sobre los mayores, lo hizo la plataforma de mayores activos, o sea que plataforma mayores activos. Las de esas solamente hablaban de residencias. Vamos a ver, todavía la administración no sabe que hay un recorrido. El ser mayor no quiere decir decrépito. El ser mayor es un recorrido, un proceso. Tenemos ahí, estamos en ese proceso, ¿no? Las administraciones están emperradas, vamos, en toda esa historia. Luego, experiencias personales del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, con la participación y con el tema del Consejo Sectorial de Personas Mayores, es que de consejo tiene muy poco. O sea, nos tienen ahí como para reunirnos y contarnos sus cosas maravillosas que hacen. Entonces, bueno, ¿veis? Todo eso hay que ir diciéndoles a las administraciones qué es. Y tienen que, sobre todo, tiene que haber mucho interés político, pero también económico, porque si no hay cuestiones, no se dotan de cuestiones económicas, pues cada vez va a ser más difícil, ¿no? Porque es el ir rompiendo también ese concepto que han intentado enfrentarnos
a las distintas generaciones, ¿no? Como que los mayores somos los que hemos provocado la crisis, los que con nuestro dinero, con no sé qué, con no sé cuánto, están generando una situación que no es real. O sea, nosotros, por ejemplo, la puesta en marcha de la residencia que vamos a abrir en breve, ¿qué ha supuesto? Para ponerlo encima de la mesa. La Comunidad de Madrid nos ha cedido un espacio que se estaba cayendo, lo hemos remodelado, lo hemos puesto otra vez encima, vamos a dar un servicio especializado y vamos a generar 60 puestos de trabajo. Que en vez de ver que el ser mayor o la dependencia es, vamos a ver, un peligro, es una posibilidad, es un proyecto, es generar riqueza también para... Y somos los que generamos también riqueza y tenemos que verlo desde ahí, pero eso no se ha dicho nunca. O sea, no se ha dicho la cantidad de profesionales que viven o que están viviendo con el tema de los mayores, ¿no? Pues, y todo eso las administraciones pues parece que les está costando, ¿no? Todavía pesa mucho ese edadismo institucional que no, porque tampoco hay campañas, podrías hacer campañas, ¿no? Pues lo mismo que hay publicidad de coches maravillosos ahora, eléctricos y híbridos, pues también un poco que la sociedad también necesita de otras miradas, de otras... Entonces, bueno, eso es lo que veo que la administración todavía tiene que hacer un gran salto. Muchísimas gracias, Federico. Muy bien, Amparo, adelante. ¿Cómo lo veis desde vuestra organización y tú en concreto, por favor? Pues nada, nosotros lo que vemos a nivel de los poderes públicos, ¿no? Cómo podrían fomentar esa participación. En Valencia sí que es cierto que se acaba de aprobar la ley de participación, ¿vale? Sí que hay un Consejo Valenciano de Personas Mayores, sí que hay una regidoría de mayor con una comisión de trabajo, pero sí que es cierto que hace falta más diversidad dentro de esas comisiones, ¿vale? Donde haya un pluralismo más de los perfiles de mayores que van a ese tipo de reuniones y a las entidades que representan, ¿vale? Eso sí que lo vemos necesario. Luego hay, perdonar mi honestidad o mi sinceridad, a lo mejor esto es políticamente incorrecto, pero muchas veces me da la sensación que en estos procesos participativos se lleva ya una especie de medio guión establecido de casi los resultados de esos procesos, más que de recoger los procesos realmente. Y esto es así como una crítica bastante importante, pero en algunos en los que he participado he tenido esa sensación. Quizás es cómo verlos más participativos, ¿no? Por ejemplo, aquí se hicieron alegaciones a una ley de una tipología nueva de recursos. Nosotros alegamos y luego se ha aprobado la ley sin saber qué pasó con nuestras alegaciones, sin nuevo proceso de revisar las alegaciones que habíamos hecho. Entonces, bueno, nos sentimos que aunque participamos, esa participación no es efectiva al 100%, que creo que queda más de cara a la publicidad o a quedar bien de que es un proceso participativo cuando realmente efectivamente luego no lo es, o no con todos los pasos que debería de ser, ¿no? Luego creo que es muy importante, y nosotros en Hogares Compartidos sí que lo hemos potenciado en Valencia, que sean personas de la administración las que vengan a conocer en primera persona el recurso, que conozcan a las personas, que hablen con ellas, que vean el sitio, que se hagan una idea real de lo que es, porque tomar decisiones desde despachos aislados donde nunca has podido contactar con personas que están en la situación que tú estás decidiendo qué es lo que va a pasar con ellas, creo que es un grave error. Entonces, bueno, pues nosotros siempre que hay cambios en la política intentamos que vengan a tomarse un café a los pisos y que estén conversando con las personas, ¿no? Eso es algo que la EAPN también hace muy bien y que tuvimos el placer de descubrirlo también en Toledo, ¿no? Y bueno, yo creo que en esos procesos participativos realmente es importante la función de los buenos dinamizadores, o sea, que realmente hayan expertos que se dediquen a eso,
porque si no nos perdemos en cada uno soltar como lo de nuestro libro, por decir una manera, y luego no hay una reunificación, unos criterios, unas puestas en común, no sé, pues eso, dinamizar, profesionales de la dinamización. Bueno, hay veces que las soluciones creativas para la administración les descolocan y creo que también tienen que tener cierta apertura a esas, bueno, pues a esas nuevas ideas que lo que pretenden es favorecer el bien común. Y parece que si se saca de lo estandarizado o rompes moldes, pues cuesta mucho que las acepten, que las integren, que apuesten por ellas, cuando realmente son soluciones efectivas que sinceramente no cuestan tanto de llevar a cabo con ganas. Entonces, bueno, pues yo pondría ahí esa fuerza. Sí que es cierto que en Valencia también hay una cosa que supongo que a lo mejor en otras comunidades también lo está, lo desconozco, que son los presupuestos participativos. Ahí nosotros sí que fomentamos el que participen, pero también cuesta bastante que participen. El formato no es quizás a lo mejor el más accesible o el más adecuado, pero bueno, en la medida de nuestras posibilidades lo intentamos. Así que, bueno, pues esa es un poquito la aportación. Muchas gracias, Amparo. Hemos dicho ya muchas cosas, ¿no? Frente a ese edadismo institucional, habéis señalado una participación real, ese feedback precisamente en la interlocución, por ir recogiendo y así no nos vamos repitiendo, la importancia de lo que transmite la propia administración pública, ¿no? Reflejar ese recorrido que también señalaba Nerea, ¿no? De esas realidades que ya no existen, de lo decrépito, como decía Federico. Una mayor cercanía, una dinamización que sea profesional, señalaba Amparo, y esa apertura institucional a la creatividad. Concepción, te damos la palabra. Vamos a seguir sumando peticiones. El micrófono. Perdón, estaba silenciado. Las administraciones públicas tienen un papel muy importante a la hora de potenciar la participación. Primero, como decía antes, a nivel normativo, a nivel incluso de la contratación pública, a la hora de diseñar leyes, decretos, distintos elementos normativos y del marco legal, que se tenga en cuenta siempre la participación de las personas destinatarias, en este caso de las personas mayores, de los servicios y productos, a nivel marco legal. A nivel luego de la propia contratación pública que hacen, ¿no? Que, no sé, los pliegos de condiciones en las licitaciones públicas para ofertar distintos servicios de teleasistencia, asistencia a domicilio, centros de día, residencias, etcétera, ya se incluyan, ¿no? Estos aspectos como, entre comillas, aspectos a los que las entidades que los van a gestionar estén obligadas a cumplir, ¿no? Y otra parte en la que las administraciones públicas pueden participar, pueden favorecer la participación es en que esto sea riguroso, o sea, que no sea meras declaraciones o enunciación de intenciones, sino que haya una ejecución real en la práctica, ¿no? Que se lleve a cabo de una forma integrada, formando parte de un proceso con unos objetivos claros. Identificación de actores que van a participar, no actores que elijo porque tengo unos intereses concretos o estratégicos, sino actores que representen realmente a la diversidad de personas mayores, ¿no? Con una metodología clara, con unos plazos de ejecución, esto es muy importante. El proceso de participación empieza en tal fecha y termina en tal fecha. Y se va a hacer esto, ¿no? Con nuestras acciones, con esta metodología. Y también es muy importante que se publiquen los resultados, que las administraciones publiquen los resultados de esos procesos participativos, porque muchas veces un ciudadano o una entidad, una asociación participa en una consulta o en algún proceso participativo que lidera una administración pública, pero luego no se sabe muy bien en qué ha quedado la cosa. A lo mejor incluso ha quedado en nada, ha quedado guardada en un cajón o directamente pues no se comparten ni se publican las conclusiones, los resultados, ¿no? Y las administraciones públicas también tienen un papel muy importante
potenciar pues eso, ¿no? El que sea un trabajo riguroso, que esté acreditado. Por ejemplo, cuando se habla de la atención centrada en la persona, la atención integral. Yo soy una entidad, una residencia, una empresa que trabajo y nuestros servicios siempre están centrados en la persona, etcétera. Bueno, o pongo un cartel en la puerta de la residencia donde hago ese anuncio, ¿no? Aquí trabajamos pensando en las personas. Pues que eso realmente se pueda acreditar de una forma rigurosa, con unos estándares. Para eso en Fundación Pilares hemos puesto en marcha el certificado de AICP, donde tanto entidades públicas como entidades privadas pueden acreditar que los servicios, programas y productos que están desarrollando realmente se alinean y tienen coherencia con eso que están diciendo, ¿no? Con el modelo de atención integral y centrado en la persona. Y bueno, las estrategias que funcionan son las que son accesibles, que haya muchas opciones de diversas oportunidades para participar, foros, mesas, plataformas, reuniones, entrevistas individualizadas, consejos sectoriales, grupos motores, consultas públicas, comisiones de trabajo. O sea, no hay una única forma de fomentar la participación. También es muy importante que se fomente la agrupación, la existencia de plataformas, de confederaciones, de agrupaciones grandes que aglutinan a organizaciones más pequeñas, ¿no? Asociaciones de personas mayores más pequeñas, para que tenga más fuerza, ¿no? Haya un mayor nivel de representatividad y pueda haber un trabajo conjunto de reflexión y de mejora de los servicios entre la administración y las asociaciones, ¿no? Y también hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? En que no haya una suficiente representatividad. Muchas veces las personas que participan en reuniones con la administración pública o en consejos sectoriales, etcétera, suelen ser las más activas, ¿no? Por ejemplo, un presidente, un representante de una asociación, pero a lo mejor esas otras personas mayores que hablan menos, que no suelen ser tan activas, pues no se están viendo representadas en esa asociación, ¿no? En esa participación. Y también hay que tener mucho cuidado con los grupos de poder, ¿no? Existen riesgos en todos los grupos humanos y relacionales de que se generen grupos de poder, de manera que queda fuera la participación y la opinión de otras personas que son menos poderosas, ¿no? Que habitualmente ya se las está dejando excluidas. Y que también desde la administración se vele y se cuide el que no se desvirtúe el objetivo de la participación, ¿no? Si se abre un proceso participativo para un fin concreto, pues que sea operativo, ¿no? Que sea ágil, que sea fácil, ¿no? Y que no acabe convirtiéndose en, pues eso, ¿no? En una recogida de otros elementos reivindicativos, pues yo qué sé, de la mejora del barrio, del parque, sino que si se ha creado un proceso participativo para algo concreto, pues se hable y se trabaje sobre ese tema completo, ¿no? Y no se aleje de su objetivo inicial. Y ya por último, los tiempos, cuánto duran los plazos de las distintas acciones de participación, la reunionitis, las asambleas, las mesas, reuniones largas, que duran mucho, estamos constantemente hablando de lo mismo, no se concluye nada, se prevé que va a tener una duración de 1 hora y al final son 2 horas y media, porque nos hemos dispersado en los temas tratados, no se va al grano, no se concreta, no se alcanzan conclusiones, no es ágil, no es eficiente, ¿no? O sea, que cuidemos todos, administraciones públicas, entidades del tercer sector, todos, que cuidemos eso, ¿no? Los tiempos de duración de todos los procesos participativos. Muchísimas gracias, Concepción. Muy completo tu aporte. Maite, por favor, Zabala, adelante. Desde vuestro punto de vista, ¿cuál debe ser el papel de la administración pública? Bueno, pues mira, yo estoy, bueno, pues de acuerdo con todo lo que habéis dicho ahora en este último punto, pero me surge una pregunta. O sea, es que es muy difícil de hacer participar a la gente. Muy difícil.
Yo cuando leí el tema de la jornada de hoy, la participación de las personas mayores como derecho, me vino a la cabeza. Es verdad que tenemos el derecho a la participación, pero tenemos la obligación, como personas que somos de una sociedad, de participar activamente. Tenemos la obligación de responder, o sea, según yo, es que yo tengo que responder a esta sociedad con lo que puedo, como puedo, pero tengo esa obligación. Sí es verdad que tengo un derecho, pero en los años que me quedan, jubilada, con un tiempo libre, tengo, si tengo tiempo, tengo que devolver a la sociedad lo que he recibido en toda mi vida. He recibido mucho, he tenido muchos problemas en la vida, pero he tenido la suerte de haber nacido donde he nacido, que he podido hacer unos estudios con una beca que me dio el Estado, porque éramos 7 hermanos. Mi madre muere cuando yo tengo 10 años, pero he recibido tantas cosas de la sociedad, de la familia, de los de al lado, tanta ayuda, tanta colaboración, tanto voluntariado, que yo ahora me veo en la obligación de responder a toda esta cuestión. Y efectivamente las administraciones me tienen que facilitar las cosas, tienen que fomentar la participación, pero es que tenemos que responder, ¿eh? Y yo, o sea, veo que aquí hay un problema muy gordo. O sea, solamente miramos hacia adentro, a nosotros mismos. Yo tengo solucionado mi problema y no me importa lo de o sea, no, es que no, o sea, a ver, no hablo en general, hablo de sí, pues bueno, o sea, hablo en general y hablo en particular, pero yo de verdad es muy difícil hacer que las personas participen. O sea, yo cuando les digo, oye, no os vais a apuntar, tú te quedaste jubilado, qué tal y qué cual, Maite, pero ¿qué hago yo con las personas de 80 años ahí? A ver, tú entra y dime cuáles son tus necesidades. Dime a mí, dinos cuáles son tus necesidades, cómo quieres pasar estos años que te quedan de vida. Pero no nos tenemos que olvidar de aquellas personas que hace 30 años fundaron esta asociación, que han estado aquí aportando y siendo generosos con los demás. Pues yo creo, esta es mi percepción, que yo creo que tengo que responder a esto mismo. Muchas gracias, Maite. Me recordaba lo que había dicho Federico antes, ¿no? Como salir del yoísmo, yo. En la anterior jornada en el marco de este mismo proyecto de investigación, comentábamos precisamente la influencia del individualismo férreo cultural del sistema de la sociedad en la que vivimos, acentuado además cuando se dan contextos de crisis multidimensional, porque cuando la gente está mal y tendemos a cerrarnos, ¿no? Y precisamente la influencia también del cuestionamiento del estado de bienestar en este tipo de cosas, ¿no? Cómo incentivar esa difícil participación, como decía Maite. Nerea, me nace, no sé si quisieras comentar algo especialmente sobre este punto o cualquier otra cosa que te haya sugerido este panel. Pues nada, la verdad que ha sido una gozada ir escuchándoos a todas. Algunas claramente os conocía muchísimo más de cerca y sabía mucho de lo que hacíais, pero otras no, y ha sido un gusto, ¿no? Y habéis sacado tantísimas conclusiones que además me conectaban con tanto. Hay una parte de la que decías, Concepción, por ejemplo, lo de los grupos de poder, y para mí son unas partes a veces muy difíciles de ver, ¿no? O ahora, Maite, que hablabas de las participaciones plurales, ¿no? Distintas, que sin querer muchas veces nos pasa que cada una tenemos nuestra prisma de lo que es la participación, nuestra prisma de cómo debería ser el objetivo de las cosas, y nos cuesta entender las diversidades, como decías tú, Clara, ¿no? Entonces nos cuesta entender a veces pues que otros lo hagan de otra manera, y con los grupos de poder que decías, Amas, Concepción, lo vivo una y otra vez, ¿no? El cómo a veces cuando más está en un grupo de poder, pues es difícil recoger esas otras diversidades y desde la inconsciencia
de no ser consciente de que es de tu poder, estás haciendo que otros no participen, porque si no participan como tú, pues no es participación. Es una cosa que una y otra vez nos encontramos, ¿no? Que tiene tanto que ver con lo que hablaba desde el principio de la mirada de qué es la participación realmente, ¿no? Entonces, al final, siempre como ese ejercicio continuo de empatía de las unas a las otras para poder acompañarnos y entender que nuestras miradas son nuestras, ¿no? Y qué decir de la última que planteáis, ¿no? De qué pedir a las administraciones públicas. Bueno, pues que faciliten. Es que lo ha dicho muy bien Maite, es que lo que hace falta es que faciliten con estructura, con profesionales, como decía Federico, especializadas, que es que nos hace falta muchísima especialización en las diversidades. Estoy harta de encontrarme en espacios de gerontología donde la mirada es hacia el hombre hetero. O sea, estoy aburrida de eso porque las personas mayores sois muchísimo más que eso, ¿no? O harta de encontrarme con grupos que los miro y entiendo que todos tienen unos estudios superiores y que hay parte de su localidad, tal vez, donde hay otros perfiles. Yo vengo además de una ciudad fronteriza, ¿no? De Irún, entonces nos encontramos que somos un punto muy estratégico para muchísima migración. Entonces yo me he criado en un ambiente multicultural, en un colegio que se llamaba gueto en su momento, ¿no? Entonces me asombra mucho cada vez que me encuentro en un espacio de mayores y no encuentro personas racializadas, porque yo me he creado entre muchísimas razas y no me puedo creer que sigamos con este discurso de no, mayores de otras nacionalidades, mayores extranjeros, mayores racializados, no existen porque no es verdad, ¿no? Entonces ahí también hay una responsabilidad por parte, como decía de Maite, de todos, y señalo a administración pública, pero también a cada una de nosotras de reconocer también nuestras particularidades y buscar las diversidades, ¿no? Muchísimas gracias, Nerea. De momento en el chat no hay ninguna intervención, ninguna pregunta. No sé si alguien del aforo, de las personas participantes, quisiera preguntar, comentar, hacer alguna reflexión. Parece que no. Si no es así, entonces damos por finalizada la sesión, la jornada de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado, especialmente a Nerea, a Federico, a Maite, a Concepción, a Amparo, pero también a todas las personas que habéis estado aquí escuchando y haciendo preguntas. Cuando esté lista la investigación, os la haremos llegar a las personas interesadas. Un saludo a todas y a todos. Muchas gracias. Ricasco, agur. Agur. Agur, bye.